pues el señor Henry Cavill estaba en una entrevista y le preguntaron, oye, ¿cómo fue esto de tu aparición en Black Adam? Y dijo que fue un secreto inclusive para los productores de Netflix. No le podían decir qué es lo que iba a hacer, pero les pidió permiso para decir, oigan, es de que me tengo que ausentar de aquí de las grabaciones de The Witcher, desde que me tengo que ir. Y entonces se fue el amigo sin poderles decir a dónde. Imagínate eso. ¿Quién tienes que ser? ¿Qué clase de poder tienes que tener para decir, desde que no voy a ir mañana a las grabaciones? ¿Cómo? ¿Por? No te puedo decir. En fin, bueno, pues el señor se fue a Man of Steel. Dice que escogió el disfraz que usó en Man of Steel de 2013, que está lleno de color y demás, porque fue muy emotivo para él volverse a poner ese traje. Está muy emocionado. Dijo que va a ser increíble el futuro, que va a entregar un Superman increíblemente esperanzador. Vamos a ver, me parece que puede ser... A mí me encanta que haya regresado el señor Henry Cavill. Qué bueno que el señor Hamada, que me parece que tiene buenos éxitos, pero qué bueno que el señor Hamada se fue, porque ya estaba viendo DC de otra manera y estaba llevando a otro lado. Ahora hasta se rumora el regreso de Ben Affleck como Batman y entonces continuar con el Snyderverse. Who knows? Pero bueno, de entrada me parece que el regreso de Henry Cavill es buenísimo y la declaración que él da, hasta bromeando dijo que se quería meter a Loki de Marvel, ¿no? Pero dice que el futuro de Superman es increíblemente esperanzador, que no vamos a regresar a los tiempos oscuros de Zack Snyder, de los cuales yo fui súper fan, pero creo que fue uno de los principales problemas que partió a DC por la mitad. Oigan, James Cameron se pronunció en contra de DC y Marvel. Este amigo estaba realizando una entrevista para promocionar Avatar y se le ocurre decir, ahí les va mi mal traducción, dice, esto es lo que dijo refiriéndose a DC y Marvel, cuando veo estas películas espectaculares, y él mismo dice, I'm looking at you, Marvel and DC, estoy viendo Marvel, DC y DC, no importa qué tan viejos sean los personajes, todos actúan como si fueran estudiantes de universidad. Aunque tengan relaciones con otros personajes, relaciones de amistad, relaciones de parentesco familiar o lo que sea, en realidad no las tienen, porque nunca cuelgan su capa para favorecer una relación con sus hijos, por ejemplo. Las cosas que realmente nos aterrizan y nos dan poder, que nos dan amor y nos dan propósito, esos personajes no las experimentan. Y así que creo que esa no es la fórmula de hacer películas. ¿What? Cállese el hocico, señor. Cállese el hocico. O sea, de entrada, a ver, que los personajes no sacrifican nada, porque eso es realmente lo que implica, que tienen relaciones, pero como si fueran relaciones superficiales con sus familiares, con sus amistades, con sus parejas y demás, son superficiales porque realmente nunca ponen en juego el que dejen o no de ser Superman o Batman, o en el caso de Marvel, no sé, Hawkeye o quien sea. Bueno, Hawkeye, ¿cómo se nota que no vio este amigo todas las películas? Porque Hawkeye dejó de ser un Avenger precisamente por su familia. ¿Qué me dices? ¿Que no tiene nada que sacrificar? Bueno, ahí te la pongo, Superman 2. La de Richard Donner, o sea, te hablo de allá, los 79, 81, por ahí. Dejó de ser Superman por Luisa Lane. Y es cuando se le presenta el General Zod, ¿no? Que era uno de los problemas de esa trama, de cuando vienen estos amigos, ya no soy Superman, ¿y ahora qué hago, no? Pero él había sacrificado sus poderes por el amor que le tiene a Luisa Lane. Que no tienen profundidad los personajes, que Batman no tiene profundidad, o sea, realmente no ha visto todo lo que sacrifican la última película, esta última. Todo lo que está, el pobre está deprimido, el pobre no puede nada, ha sacrificado toda su vida, todo tiene el dolor de sus padres y demás. ¿De qué habla el señor James Cameron? Pero además, como si sus personajes fueran no superficiales. Justamente hace poquito hicimos la crítica de Avatar, ¿no? Platicamos un poquito de Avatar y dijimos, pues sí son superficiales. El señor James Cameron hace toda una superficialidad como muy unidimensionales, todos los personajes como muy así, el soldado, el bueno, el científico, es así, ¿me explico? Y decíamos, qué bueno, alguien hace muy bien los personajes unidimensionales. Y yo la aplaudía por no tener multidimensión. Y ahora el señor cree que sí, que los personajes tienen así una gran dimensión y demás. Híjole,
Para mí está equivocado. ¿Qué me dices de Titanic? En donde el mismo señor Leonardo DiCaprio dijo, este personaje que me está diciendo James Cameron no existe. Me dijo, es perfecto, ¿eh? No tiene un solo error porque esta película va enfocada a las mujeres y las mujeres lo único que quieren es su príncipe azul. Perfecto. Entonces, no tienes un error, aunque te diga, es más, aunque quepas en la pinche puerta, te vas a morir, güey. ¿Me explico? True Spies, ¿qué me dices de True Spies? Esa película con Jamie Lee Curtis y el señor Arnold, totalmente multidimensionales. Me parece que el señor James Cameron se le fue la bocota y ahora sí es de, cállese el hocico, señor, cállese el hocico, me parece muy mal. Creo que ya no hace tanto ruido como lo hizo Martin Scorsese. Creo que él le tocó ser el primero en decir, no, estas películas de superhéroes son como montañas rusas. Y le tocó pues, toda la carrilla y todo el golpazo al señor Martin Scorsese. Pero ya después se empezaron a pronunciar otros y ya ni los pela uno. Y James Cameron, pues creo que no ha recibido ningún problema ni nada al respecto. Me explico. Además, James Cameron pues es muy agresivo. Entonces yo creo que dijeron, no le digas nada, déjalo. Deja que diga lo que sea. Pero yo le digo al señor, cállese el hocico. Te lo hocico, como dicen por ahí. Oigan, Bob Chapek, el CEO de Disney, le dice a Kathleen Kennedy que deje de anunciar proyectos. Dice el señor Bob Chapek a Lucasfilms, dejen de anunciar proyectos porque los cancelan. Yo creo que el problema de Kathleen Kennedy no solamente es que ha cancelado proyectos. Creo que ha tratado de seguir una fórmula como de Kevin Feige, que anuncia una cantidad, anuncia fase 3, ¿no? Y 20 películas. Y en el camino, pues va armándolas, ¿no? Va encontrando los escritores, los directores y se hacen. Es un gran organizador el señor Kevin Feige y le ha salido bien en general. Creo que su promedio es despide a 1 de cada 7 escritores o directores, o 8, que es lo normal, ¿me explico? Cada 8 veces que contratas, una de esas no te sale y resulta que no fue un buen match y dices, ok, gracias. Y se va el escritor, ¿no? Con lo que pasó ahora con Blade o el director. Pero en el caso de Kathleen Kennedy, ella hace lo propio 1 de cada 2.3 proyectos. Esa es la fórmula matemática que sacaron, ¿me explico? De todos los proyectos que ha hecho, cada cuando ha despedido al escritor o al director y le salió eso, 1 de cada 2.3, lo cual es altísimo. O sea, prácticamente es menos del 50%, pero casi es ahí, al 50%. ¿Me explico? Latina una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez. Es muchísimo. Quiere decir que contrata, anuncia, sin planeación. Sabemos lo que pasó con la trilogía nueva de Star Wars, ¿no? Esta última con JJ, que salieron a hacer la primera película y no tenían planeación, no sabían a dónde iban y eso me pareció terrible. Pero fíjense todos los programas y películas que han sido cancelados por Star Wars. En 2015, Colin Trevorrow, que es el director de Jurassic World, iba a ser el episodio 9. Bueno, en el episodio que fue 7, JJ no tenían plan. Y cuando JJ ya no pudo hacer el siguiente, Rian Johnson, vente, órale. Y después de ni siquiera haber estrenado el episodio 8, anunciaron la trilogía de Rian Johnson. Y después para el episodio 9 habían anunciado a Colin Trevorrow. Y ni uno ni otro pudo. Y entonces fue que regresaron a JJ a que tratara de parchar lo que pudo. En 2003 habían anunciado la película de Boba Fett con Josh Trank, que es el director de Chronicles y después de la terrible de Los Cuatro Fantásticos y de Capone. Y bueno, pues se fue obviamente y luego trajeron a James Mangold para que hiciera la película de Boba Fett, que esa hubiera estado increíble. James Mangold es el director de Logan, por ejemplo, de Wolverine, de Tren a Yuma, de Ford contra Ferrari, es extraordinario. Entonces, bueno, esa película eventualmente se convirtió en serie de televisión porque le pegó acá el Mandalorian, ¿me explico? ¿No? Y Filoni le pegaron ahí, entonces dijeron, pues entonces series. Y entonces tanto Obi-Wan como Boba Fett dejaron de ser película y pasaron a ser series. Rogue One, un ejemplo de esto que decía de los directores. Contratan a Gareth Edwards, pero está escrita por Tony Gilroy, que ya lo platicamos, que es el mismo de Andor. Y a la mera hora, pues Gareth Edwards no estaba funcionando y Tony Gilroy se mete y es cuando entra a las escenas, esta final de Darth Vader moviendo a todo el mundo y matando para arriba y para abajo a todos los pobres soldados rebeldes.
Todo eso fue cuando entró Tony Gilroy a terminar la película, y de hecho dicen que el señor Tony Gilroy refilmó la mitad de la película y fue la película que terminamos viendo, pero por contrato no podía él aparecer como codirector. También corrió a los que estaban haciendo Solo, ¿se acuerdan? La película de Solo, y entró Ron Howard. Esos dos que estaban haciendo la película de Solo, gracias a que los despidieron, entraron a Sony a hacer el Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse, y ganaron el Oscar. O sea que cuando te corre un estudio no necesariamente es, oh, qué mal, oh, no, esto estuvo muy mal. No, me terminaste ganando el Oscar. En fin, en 2018 había una película que se llama Mos Eisley Spaceport. Pelas. 2018 también habían anunciado a David Benioff y Daniel B. Weiss, que eran los showrunners de Game of Thrones, que mientras tuvieron material fuente fueron extraordinarios, pero en cuanto se les acabó los libros de Martin, ya no supieron qué hacer con las últimas 2 temporadas y fue un desastre terrible. Pero bueno, cuando estaban así en el pináculo de su carrera, dijeron, vamos a hacer una trilogía con estos dos de Star Wars, y la anunciaron, y luego siempre no, porque sus últimas 2 temporadas estuvieron bien feas, y luego Netflix les dio un contrato como cientos de millones de dólares, que ya quién sabe dónde quedó también eso. Pero bueno, 2017 habían anunciado la trilogía de Rian Johnson. 2019 la película de Star Wars de Kevin Feige. En mayo del 2020 anunciaron a Taika Waititi que iba a escribir y dirigir una película. Nada. En diciembre 10 de 2020 anunciaron a Patty Jenkins que iba a dirigir Rogue Squadron. Hicieron todo un rollo de que su papá había sido aviador y no sé cuánto, y se murió ese proyecto también. Cancelaron la serie de Rangers of the Republic con Gina Carano. Ahí sí creo que fue por Gina Carano, no tanto por una mala dirección. Pero el caso es que Kathleen Kennedy, si bien ha tenido grandes éxitos como Clone Wars o el Mandalorian, que son grandes palomas, y ahora Andor, me parece, aunque Andor no la está viendo nadie, qué pena, pero bueno, sí ha tenido sus éxitos, es una extraordinaria productora ejecutiva, pero también en su afán de ganar puntos y demás, ha anunciado todo para todos lados. Y entonces, justo acaban de anunciar a Damon Lindelof y a Justin Britt Gibson, que son 2 escritores. Este último, Justin Britt Gibson, estuvo con Guillermo del Toro haciendo The Strain, y es como más joven, es como una estrella en ascenso del guión. Pero el señor Damon Lindelof, él estuvo en Lost, es uno de los creadores de la serie de Lost, que es increíble, y sobre todo de Watchmen, y ellos dos han sido anunciados para una nueva película. Y entonces cuando sale Bob Chapek dice, detente por favor. Me parece que es una buena decisión, ya, mejor hasta que ya tengan esto asegurado, que ya sepan las contrataciones, que esté caminando la película, que ahí por lo menos puedes decirlo, porque si no, me parece que es un grave error, nada más te emocionas. ¿Y sabes qué provocas? Que ahora, sí, otra película de Star Wars, ni se va a hacer. Siempre tienes esta sensación de, ajá, no, ya no te emociona, dices, ay, ajá, señora Kathleen Kennedy. En fin, me pareció interesante platicarlo. Bien, vámonos a 3 noticias un poco más rápidas. Kelly Marcel será la directora de Venom 3. Ella escribió las 2 primeras películas de Venom, o sea que conoce perfectamente la propiedad, y dice que tiene este tercer guión que coescribió con el señor Hardy, Tom Hardy, ¿no? Que es precisamente Venom. Y ahora le van a dar la oportunidad de dirigir esta película. Va a ser su primera película, lo cual, ay mamá, ¿de verdad? Digo, claramente conoce muy bien el personaje, creo que pues ha estado en las 2 películas pasadas y en consecuencia pues supongo que ha aprendido un montón, pero híjole, tiene muchísimos efectos especiales. Bueno, claro, a veces eso es bueno porque es menos de autor. Entonces no dependes tanto de tus conocimientos, sino de tu equipo. Y el equipo pues está formado. De alguna manera tienes gente que va a estar manejando todos los efectos especiales. Tienes un fotógrafo mega profesional. Tienes storyboard artist que te van a hacer todo la puesta en escena de alguna manera. Y creo que una película de estudio, sobre todo que es una tercera, pues ya tiene un look, un estilo. Creo que ya no tienes que echarte mucho rollo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo le va a esta chica Kelly Marcel con su debut en Venom. Interesante. Oigan, luego de 20 años regresa a la actuación Shelley Duvall. Ella es la protagonista del Resplandor o Popeye, que a mí me fascina. Popeye es una de las películas con Robin Williams y Shelley Duvall. Es una de las películas que más me ha gustado de niño.
y que me parece una interesante adaptación del personaje Popeye, porque además creció la mitología, el mundo y demás. La verdad es que muy interesante. Bueno, pues regresa a la pantalla con una película que se llama The Forest Hills. Es una película de suspenso terror que va a estar dirigida y está escrita por el señor Scott Goldberg, que es relativamente desconocido, tiene un montón de cortometrajes y demás, pero no es la única persona que regresa, fíjense. Está también Edward Furlong regresando de alguna manera. Nunca se ha ido Edward Furlong, pero caray, lo hemos visto caerse de la cima hasta abajo. ¿Saben quién es Edward Furlong? ¿Sí se acuerdan? Él es el señor John Connor, el niño, John Connor de Terminator 2, y que por desgracia pues su carrera dio un giro terrible y entonces él se perdió, creo que en las drogas y demás, y entonces su carrera no despegó y ha hecho un par de películas ahí muy extrañas, y bueno, pues ahora está tratando de regresar junto con Shelley Duvall, también está Chico Méndez y Dee Wallace. Dee Wallace, ella estuvo en Critters, pero sobre todo la vas a recordar porque es la mamá de Elliot en E.T., y bueno, estos son los actores. No es un cuadro A, ¿estás de acuerdo? Es un cuadro medio que B. Y aquí la noticia es Shelley Duvall, porque ninguno de los otros realmente moverían la prensa. Es Shelley Duvall la que está haciendo el que el Daily Variety escriba un anuncio o un artículo. Me parece interesante, sí me gusta ver de regreso a Shelley Duvall, me parece que es muy, muy talentosa y que por desgracia también su vida dio un giro para mal y luego no tenía dinero y la pobre pidió ayuda y demás y en fin, creo que me da gusto que finalmente esté de regreso y vamos a ver qué tal. Se dio a conocer la duración de Avatar, El Camino del Agua. Adivinen, 190 minutos, 3 horas 10. ¡Qué obo! El señor James Cameron se enamora de todo su piataje, todo lo que filma. Es conocido por hacer este tipo de cosas. La que quieras, Aliens 2, El Abismo, todas esas son eternas. Y de hecho yo tengo el Abismo, la versión corte del director, en donde le regresó una subtrama de 20 minutos, porque él así es como baja la duración. No quita escenas, sino quita subtramas. Y él así en esos videos de behind the scenes de esas películas te dice, la mejor forma de reducir tu película no es quitando escenas a lo tarado, sino quita toda una subtrama y todo lo que tenga que ver con eso. Entonces sale. En fin, entonces ahora creo que como trae todo el control del mundo, pues 3 horas 10, qué obo. Avatar duró 162 minutos, o sea, no está tan alejado, digamos. Y luego hubo una versión extendida de 178, o sea, realmente son 12 minutos más que la pasada, si contamos esta versión extendida. Pero, por ejemplo, Titanic fue de 194, o sea, va a estar más corta que Titanic. En fin. Bueno, pues digo, la verdad es que me encanta la idea, a mí me emociona. Avatar 2, yo estoy prendido. Fuimos a ver Avatar 1 al cine en este reestreno para estar como al pelo, al tiro, con todo muy fresquecito. Así que yo sí quiero ver al señor Sam Worthington y a Zoe Saldaña regresar, que por cierto, no nada más regresan ellos, por supuesto que regresa todo el reparto, regresa Stephen Lang, que yo digo, pues serán flashback o no sé, Sigourney Weaver también regresa, lo cual digo, ¿really? Digo, no te quiero dar spoilers de la 1, pero si sí te acuerdas de la 1, pues sí me entiendes por qué digo, ¿y esos dos por qué? Michelle Rodríguez también regresa y digo, ¿what? Está Kate Winslet, también su Titanic, ahí está su chica, el Titanic en esta película. Giovanni Ribisi tiene que regresar, ese personaje tenía que regresar, me encanta además Giovanni Ribisi, me fascina. En fin, vamos a ver qué tal. Yo estoy emocionado por Avatar 2. Muchísimas gracias. Por favor, te invito a que te inscribas a todas las redes sociales. Inscríbete al canal. Pon la campanita para que te avise cada vez que suba yo un video. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.